mis hermanos, vamos a orar, vamos a iniciar, vamos a aprovechar el tiempo lo más que podamos. Que el Señor nos ayude en esta mañana, día del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor para con nosotros. Que a pesar, Señor, de nosotros y de nuestros pecados, Dios, tu amor es incondicional, tu amor es para siempre y nos permites estar aquí a tu iglesia, Señor. Tu iglesia, Padre, que es santa, que es pura y es sin mancha, Dios. Tu iglesia que es perfecta porque así la has hecho, Dios. La guardas, la cuidas, Señor, y la haces para ti todos los días, Dios. Aquí está tu iglesia que te adora, Señor, que te exalta, que bendice tu nombre y que te dice, Dios, que nos ayudes cada día para seguir avanzando en la glorificación, Señor, de tu nombre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como bien saben, estamos hablando sobre la guerra espiritual. Ya hemos tocado varios aspectos a manera de introducción. Hemos dicho que tenemos dos versiones, o estamos más bien mirando dos puntos de vista en cuanto a la guerra espiritual, o dos visiones. La primera de ellas, ya estuvimos hablando sobre los ministerios de liberación, hablamos el domingo pasado, y el modo clásico de la guerra espiritual. Decíamos que el modo de echar fuera demonio, o el men, como ya le hablamos, dijimos que tiene 4 vertientes que se dieron a través de la historia. Estuvimos mirando esas posiciones, cada una de ellas, lo que contiene cada una de esas posiciones, y también estuvimos hablando sobre el modo clásico de la guerra espiritual. Decíamos que el modo clásico de la guerra espiritual tiene como base la sola escritura para poder atender el tema de los demonios. En un sentido, decía que en el modo clásico de la guerra espiritual no se nos manda a que nosotros miremos hacia otra parte a tratar de hablar con demonios o a enfrentar demonios o a expulsar demonios, sino que en el modo clásico tienes la posición de mirar siempre a Dios, de hablar con Dios, que aunque haya problemas, dificultades, situaciones difíciles, nosotros siempre debemos estar buscando al Señor, comunicándonos con Él y esperando la ayuda en Él. No obstante, el modo clásico enseña también que debemos ser conscientes de que hay una guerra, hay una batalla, es decir, que Satanás ataca, pero creemos nosotros que solamente debemos resistir y tomar la armadura, que es lo que realmente muestra en cuanto a la batalla y la lucha contra Satanás. Decíamos que entonces, en la conclusión que llegamos en cuanto al modo clásico, que expresa entonces la confianza en el poder y la protección de Dios, se aferra a la palabra de Dios, la obediencia específica, oración ferviente y enfocada, y la ayuda a otros creyentes en cuanto a la predicación del Evangelio. Entonces creemos que ya estamos en Cristo, pertenecemos a Cristo, perdón. Estamos en Cristo, pertenecemos a Cristo, y por lo tanto, en ese proceso de santificación el Señor nos llevará a su gloria, siempre. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre, como ya en la próxima vamos a adentrarnos a los textos que hablan sobre la guerra espiritual, o que en un sentido los participantes del men toman como base para decir que se puede echar a los demonios, que hay que luchar contra los demonios, que hay que enfrentar a demonios, que hay que sacar demonios, o que los demonios todavía, o que los demonios poseen a los creyentes. Entonces, como en la próxima clase vamos a entrarnos a verificar esos textos y vamos a analizar esos textos, antes de entrar, quiero que nosotros tengamos algunas bases un poco claras, algunas nociones en cuanto a
la interpretación o la forma de análisis de los textos. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces, lo primero que vemos es que hay que hacer preguntas al texto en su contexto. Es decir, que si nosotros tenemos un texto frente a nosotros, tenemos las Escrituras, la palabra de Dios. En la palabra de Dios debemos nosotros al análisis, cuando hablamos de análisis, hacemos referencia a que dividimos el todo, es decir, el todo lo dividimos en partes. Entonces comenzamos a analizar cada parte de lo que el texto viene trayendo y de esa forma nosotros vamos haciendo el análisis. Y bueno, por otra parte está la síntesis, que es ya entonces cuando analizamos ese todo, entonces ya lo analizamos a través del todo como tal. Entonces, como existen varias posiciones sobre la guerra espiritual y cada posición alude que tiene la verdad o que tiene bases bíblicas, entonces nosotros debemos hacer las siguientes preguntas para poder ya tener una dirección o una directriz en cuanto a la guerra espiritual. ¿Quién puede tener la verdad en cuanto a las posiciones, el modo clásico o el main? ¿Cómo sabemos nosotros quién tiene la verdad o cuál es la base de esa verdad? Entonces, aquí lo primero que la primera pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿qué es lo que las Escrituras dicen acerca de los demonios y la liberación? Esa es una pregunta clave. ¿Qué es lo que las Escrituras dicen de los demonios y la liberación? ¿Cómo debemos pelear la guerra espiritual? ¿Qué dice las Escrituras al respecto? ¿Qué es la base? Nosotros partimos de que nosotros creemos en lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre cómo debemos pelear esa guerra espiritual? La Biblia dice, vete de frente contra el demonio, háblale al demonio, pregúntale al demonio quién es, cuál es su nombre. Estas son preguntas que nosotros debemos hacernos porque es lo que comúnmente nosotros estamos viendo. Entonces, ¿a quién podemos apelar? ¿O a qué corte podemos apelar? ¿O quién puede establecer si realmente, más bien la forma en cómo debemos luchar o tener esa guerra espiritual? Entonces, podemos establecer reglas que sean la base para un involucramiento fresco y productivo con la palabra de Dios o unos con otros, es decir, cómo se involucra el tema de la guerra espiritual dentro del ámbito eclesial, teniendo en cuenta las dos posiciones. Cómo nosotros nos involucramos en ese aspecto en cuanto a la guerra espiritual. Cómo debemos usar las Escrituras para entender y reclamar la guerra espiritual. Y cuando hablamos del cómo, estamos haciendo referencia al método. ¿Cuál es la forma en que nosotros debemos abarcar las Escrituras para poder tener claridad al respecto de la guerra espiritual? La mayoría de nosotros hemos tenido o hemos transitado en alguno de estos grupos porque lo hemos visto realmente es por la práctica. Muchos lo han hecho, entonces yo también lo hago. El líder de la iglesia lo hace, entonces yo también lo hago. Entonces, ¿cómo nosotros debemos, basado en las Escrituras, podemos reclamar o actuar en cuanto a la guerra espiritual? ¿Cómo podemos obtener la mente de Dios? ¿Cómo podemos construir un entendimiento global y práctico de la forma de batallar de Dios? Entonces, la clave es entonces identificar los principios sólidos de interpretación bíblica. Y es lo que vamos a ver, cuáles son esos principios. Pero antes de entrar a esos principios, yo quiero que veamos en Marcos. Vamos a analizar brevemente el libro de Marcos y aquí nos va a dar una directriz sobre eso que les quiero transmitir en cuanto a los principios. Entonces, Marcos, el autor del libro, él escribe con un propósito. Él tiene un propósito, un objetivo, un plan, una meta para escribir ese libro. Entonces, cada autor escribe con una meta y con un propósito. Entonces, él va a tomar las palabras adecuadas, el contexto adecuado, los hechos adecuados, ¿para qué? Para él transmitir esa idea. O sea, él tiene una idea en su mente y guiado por el Espíritu Santo, él va a transmitir esa idea. Pero ahora, ¿cómo nosotros encontramos la idea de Marco plasmada?
cuál es el propósito de Marcos al escribir su texto. Entonces fíjense que Marcos tiene unas preguntas que son claves en su libro. Y esas preguntas son clave para nosotros, para el desarrollo del mismo libro. Y las preguntas clave que tiene Marcos son preguntas de identidad, es decir, de identificación, de poder ver realmente quién es ese personaje del que todo el mundo está hablando y qué es esa persona, quién es y qué es. Entonces, las preguntas de identidad que encontramos, el qué y el quién en el libro de Marcos. Entonces ahí están las citas, Marcos 1:27, después que el Señor Jesús saca un demonio, entonces ellos se preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Fíjense que Marcos ya la pregunta, cuando nosotros vemos una pregunta, la pregunta lo que hace es que nos lleva a una directriz. Es decir, si hay una pregunta, nosotros esperamos una respuesta. O muchas veces encontramos preguntas que nos llevan a la reflexión, como este tipo de pregunta que encontramos en el versículo 27 del capítulo 1. ¿Qué es esto? Es la pregunta que ellos se hacen. Luego, en el capítulo 2, versículo 7, él dice, ¿por qué habla así? Fíjense que es al subjetivo, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y por qué habla de esa manera? En el versículo 16 del mismo capítulo encontramos y dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Nuevamente, que él come y bebe con los publicanos y fariseos. Ellos estaban siendo sorprendidos por lo que Jesús hacía a través de su poder o las actuaciones que el Señor Jesús venía haciendo. Era algo que para la cosmovisión o la mente de los judíos de ese tiempo o las personas de Galilea en ese tiempo les confrontaba. 4:41, capítulo 4, versículo 41. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense que Marco va guiando con esas preguntas de identidad. ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? ¿Qué es esto que él hace? Porque eso está impactando a la sociedad en ese tiempo. Capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces aquí fíjense que el del ser, del verbo, la cópula, es. ¿No es este el carpintero? Fíjense que lo están identificando con quién, con su familia o materna, ¿verdad? Física, y están diciendo que él es esa persona, que conocen a sus hermanas y demás. Entonces ellos están preguntándose eso, todos están preguntando. Ya vimos a los fariseos, a los escribas, a las personas preguntándose. Ahora las personas que lo conocen a él se preguntan y dicen, ¿no es este? O sea, este del que estamos viendo todos estos milagros, ¿no es este? Y luego el mismo Señor Jesús hace la pregunta de identidad. Salieron Jesús y sus discípulos, capítulo 8, por la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién? Ahora él es quien les pregunta a sus discípulos. Ellos respondieron, unos, lo que pensaban las personas, unos decían Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y algunos dicen que un profeta. Entonces fíjense que estamos identificando. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Ya él ahora le pregunta a sus discípulos directamente qué es lo que ellos piensan quién es él. Entonces fíjense qué es lo que Marcos está haciendo.
pregunta de identidad, identificando a ese que viene haciendo milagros, a ese que viene haciendo grandes profecías, grandes señales, que viene predicando con autoridad y está identificando quién, al sujeto. Y el punto máximo lo hace el sumo sacerdote. Ya vimos los escribas, el pueblo, los fariseos, ahora sus discípulos, ahora el sacerdote. Sacerdote, el sumo sacerdote, dice, mas él callaba y no respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el hijo del bendito? Fíjense que Marcos, en su proceso o su propósito de escribir el libro, él está guiando a las personas a que identifiquen quién es el Señor Jesús. Entonces vemos que cuando los autores bíblicos, siendo guiados por el Espíritu de Dios, ellos, aunque tenemos los evangelios y son sinópticos porque podemos verlo cada uno, ¿verdad? Podemos compararlo cada uno a través del otro. Sin embargo, cada uno tiene un propósito diferente, aunque puedan alcanzar el mismo fin, es decir, presentar al Señor Jesús. Entonces, estas preguntas son claves para comprender el libro de Marcos. Ahora, viendo las preguntas, entonces la pregunta debe tener una respuesta. Y miren lo que hace Marcos. Bueno, ahí en la diapositiva, no sé si pueden ver los textos, pero la afirmación o confirmación es clave dentro del libro de Marcos. Como se está preguntando quién es o qué es, entonces Marcos, él mismo viene respondiendo y viene diciendo quién es o qué es Jesús. Y eso nos ayuda a comprender el propósito del libro de Marcos. Marcos en el capítulo 1, versículo 1, él es el primero que dice en el texto, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo lo identifica? Como Hijo de Dios. Entonces, la primera afirmación que encontramos de que Jesucristo es Hijo de Dios en el evangelio de Marcos es del mismo Marcos, es decir, el mismo autor. Luego, en el verso 11 del mismo capítulo, dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora es el Padre diciéndole al Hijo que Él es su Hijo amado, una confirmación de que tú eres mi Hijo amado. Pero fíjense que estamos identificando, estamos respondiendo a las preguntas que Marcos está haciendo. Luego, a partir del verso 24, en el capítulo 1, en el capítulo 3 y en el capítulo 5, y es importante para nuestro estudio de la guerra espiritual, vienen tres demonios y estos tres demonios van a decir la identidad del Hijo de Dios. La primera pregunta, ¿qué es esto? Es porque Jesús acababa de sacar un demonio como les había dicho. Y entonces ellos preguntan, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Este está sacando demonios. Entonces fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 24 al 25, diciendo, eso lo hizo un demonio. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Entonces fíjense, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Entonces, vemos que la primera, recapitulo, la primera afirmación de quién es Hijo de Dios lo dice Marcos. La segunda lo dice el Padre. La tercera, en el libro de Marcos, lo dice un demonio, un espíritu inmundo. La cuarta, capítulo 3, versículo 11, y dice, y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces fíjense que estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién es Él? ¿O qué es Él? Entonces Marcos en su propósito está colocando que los demonios están hablando, los espíritus inmundos están hablando, pero están identificando al Mesías Cristo. Y están diciendo que Él es el Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes. De Gadara, ¿se acuerdan? El demonio de Gadara, o el espíritu inmundo de Gadara. Entonces, vemos que Marcos utiliza tres tipos, o más bien en tres eventos, espíritus inmundos, para mostrar a través de los espíritus inmundos quién es Él. Pero él va guiando su propósito, es decir, Él va guiando su libro. Luego, aquí encontramos el punto pivot o el punto que cambia el clímax del libro de Marcos en el capítulo 8, versículo 29. Ahora ya no van a ser Marcos, no va a ser el Padre, no van a ser los espíritus inmundos que identifiquen al Señor Jesús, sino que ahora van a identificar al Señor Jesús los discípulos. Y fíjense cómo lo hacen. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y acuérdense que Él a los espíritus les decía: cállense. Cuando los espíritus decían: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Eso tiene un propósito. Porque a los espíritus les dice cállense, y porque a los discípulos también les dice no digan nada. Fíjense que el autor va guiando su libro y va guiando su línea. Luego, entonces ya vemos que la afirmación la dan ¿quién? Los discípulos. Después de esto, Él llega con los discípulos. Los discípulos llegan al monte, y cuando está en el monte se le aparece Elías, se le aparece Moisés, y entonces viene una reafirmación del Padre, y dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Una presentación del Padre que le hizo a Moisés y a Elías, y que también tiene un propósito dentro del libro de Marcos. Los dos que habían visto una teofanía diferente a todo el mundo en el Antiguo Testamento y en el monte Sinaí, ahora el Padre se los presenta. Fíjense lo interesante de lo que está haciendo Marcos. Luego, la afirmación del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo va a afirmar ahora que Él es el Hijo de Dios. ¿Ante quién? Antes le preguntaban quién era y Él no respondía. Él callaba o utilizaba en su defecto la expresión el Hijo del Hombre. Y ustedes van a encontrar en el libro de Marcos que Él no utiliza yo soy el Hijo de Dios. Es que el Hijo de Dios vino para esto, sino que utiliza lo que dice Daniel de Él, el Hijo del Hombre. Y era una forma de despistar a todos los que estaban ahí, porque es que el libro de Marcos va mostrando el tema de la fe y la incredulidad, que es también un tema principal dentro del libro de Marcos. Entonces fíjense lo que hace el Señor Jesús. Le pregunta, 14, 60 y 62. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Es la primera vez que el Señor Jesús afirma que Él es el Hijo de Dios en el libro de Marcos. Entonces fíjense cómo viene ascendiendo las afirmaciones o el concepto o el tema sobre el Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Entonces ahí confirma: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y la última afirmación del Hijo de Dios en el libro de Marcos la encontramos en el capítulo 15, versículo 37-39, cuando Él está crucificado. Entonces, leemos, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces fíjense cómo termina, cómo empieza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y cómo va a terminar después de la cruz: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios.
Entonces fíjense qué es lo que va aconteciendo, qué es lo que va sucediendo. Marcos tiene un propósito de mostrar quién es el Hijo de Dios, y el concepto de Hijo de Dios se convierte en un tema principal. Ahora, ¿por qué traje este aspecto? Porque esto nos ayuda en cuanto a los principios de interpretación bíblica para un mejor entendimiento de la guerra espiritual, la base hermenéutica al respecto. Ya miramos o ya observamos que los demonios, 3 demonios, afirman en el libro de Marcos que Jesús es el Hijo de Dios. Es una afirmación que viene haciendo. Y las preguntas que vimos, la mayoría están entre el capítulo 1 y el capítulo 5. La mayor parte de las preguntas, como ustedes pueden ver, de identificación, de identidad. ¿Quién es el Hijo de Dios? Ahora, el punto es que los propulsores del MEN, ellos dicen que como Jesús habló con demonios o le preguntó a los demonios incluso su nombre, entonces por eso hoy en día se le debe preguntar a los demonios el nombre o incluso interactuar con los demonios por el nombre. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que Marcos elige estos 3 espíritus inmundos en estos capítulos para identificar, es decir, que por parte de los espíritus inmundos haya una identificación de quién es el Hijo de Dios. Y ustedes van a encontrar que a partir del capítulo 10, Jesús se enfrenta a demonios. Por lo menos se acuerdan el demonio de la hija de la Sirofenicia. ¿Y se acuerdan? Que la de los perrillos, que le dice la comida es para los de la mesa. Y entonces ella le dice, pero aún los perrillos comen de la mesa. Y los demonios que enfrenta el Señor Jesús o que salen después del capítulo 10 de Marcos, ninguno habla, ninguno dice nada. Es decir, cuando Marcos consigue el objetivo de que ellos puedan identificar quién es el Hijo de Dios, entonces Marcos no ve por qué colocar a que los espíritus inmundos entonces vengan y hablen. ¿Sí me di a comprender esa parte, hermanos? Entonces, fíjense, lo que quiero mostrar es que cada autor tiene un propósito al escribir su libro. Cada autor va guiando con preguntas, con ideas, con argumentos, con ejemplos. Son claves para la interpretación del texto. Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar un texto o vamos a ahondar en un texto, nosotros debemos tener la línea que el autor está manejando. Propósito en el libro de Marcos, mostrar que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar, nosotros debemos tener claro que nuestra base, nuestro método, hay una discusión leve en cuanto a si la hermenéutica es un método o es una técnica o es una herramienta. Pero bueno, yo la traje para no colocar, traje una definición que la hermenéutica es la técnica o método de interpretación. Listo. Y nosotros utilizamos la hermenéutica como técnica o método de interpretación de texto, o es el arte de interpretación. Y la hermenéutica, cuando nosotros utilizamos la hermenéutica se divide por lo menos en 2 partes que hay que tener en cuenta. La primera parte es la parte general, es decir, todo el andamiaje o todo más bien los instrumentos que están alrededor de lo que es la hermenéutica. Y dentro de esos instrumentos nosotros tenemos la sintaxis, el lenguaje figurado, las figuras retóricas, los tipos, los símbolos, ahí colocaríamos también sombras, tenemos las parábolas, las alegorías y el contexto. Entonces, en ese aspecto tenemos nosotros una hermenéutica general, es decir, cada vez que yo vaya a enfrentar un texto de las Escrituras, que es la particular, ya cambié la diapositiva, la parte específica de la hermenéutica, entonces encontramos que comprende que hay libros y que cada libro tiene un aspecto diferente que todo aquel que vaya a interpretar debe conocer. Es decir, primero encontramos dentro de la hermenéutica una narración, encontramos que ley, encontramos en los libros, encontramos que algunos libros tienen ley, otros libros tienen poesía,
otros tienen escritos de sabiduría, y en el Nuevo Testamento encontramos las cartas, encontramos los evangelios, encontramos los hechos y el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando yo voy a estudiar alguno de estos textos, yo tengo que tener claro primero la parte general. Es decir, yo debo conocer en un aspecto gramatical o la sintaxis, cómo la oración, cómo los párrafos se mezclan los unos a otros. Debo conocer, tener unas nociones básicas de lo que es la gramática. De eso debo conocerlo, debo saber, por ejemplo, qué es un verbo, qué es un adverbio, qué es un sustantivo. Todo ese aspecto yo debo identificarlo. ¿Para qué? Para poder acercarme al texto. O sea, debo conocer también cuando me estoy enfrentando entre un lenguaje, un tipo de lenguaje, si es literal o si es figurado, o las figuras retóricas o de dicción, que aquí encontramos el símil, la metáfora, la prosopopeya, la metonimia. Encontramos estos tipos de figuras retóricas que yo debo saber e identificar en el texto bíblico si yo estoy enfrente de alguna de esas figuras. También hablamos de los tipos, los símbolos, las parábolas, que ya son un poco más conocidas por nosotros, o las alegorías. Ese es un aspecto básico que yo debo saber y que debo tener en cuenta al enfrentarme a un texto bíblico. Entonces, como les decía ahorita, y traté de colocar el libro de Marcos al principio para eso. ¿Por qué? Porque cada autor que escribió, como es lógico, con un propósito. El autor no escribió pensando, no sé, Marcos por lo menos escribió el capítulo 1 y capítulo 2, y ese capítulo 1 y capítulo 2 no tienen nada que ver con el capítulo 6 y capítulo 4, no. Los autores escribieron libros, y cuando se escribe un libro, se escribe algo, se escribe con un propósito que debe llevar coherencia, cohesión, y debe llevar una buena argumentación. Entonces, ahí la pregunta clave o el cuestionamiento clave es el qué. Entonces aquí es lo que el autor está tratando de comunicarnos. ¿Qué es lo que el autor está tratando de comunicarnos? Como lo vimos en Marcos, que Marcos hace muchas preguntas, y esas preguntas, si nosotros no las hacemos bien, no vamos a encontrar ese hilo conductor y no vamos a encontrar el tema del libro de Marcos. Entonces, ¿cuál es la meta que el autor tiene al escribir? ¿Cuál es el mensaje que el autor quiere comunicar a sus lectores? Y en ese sentido, él va a mirar un poco lo que es el material y la estructura. ¿Listo? Dentro de ese proceso. Entonces, nosotros debemos examinar, ahora cuando hablamos del material, entonces el autor se va a hacer preguntas como, ¿cuáles son los datos que él debe seleccionar para su libro? O sea, ya Marcos conocía todo lo que había acontecido con el Señor Jesús. Él fue discípulo de Pedro y de Pablo y estuvo con ellos en todo ese proceso. Ya él sabiendo los hechos, entonces él pudo averiguar, identificar lo que ya él conocía, hacer una investigación, y a partir de ahí Marcos comienza a escribir con un propósito en su mente. Entonces, ¿cuáles son las historias? ¿Cuáles son esos eventos, poesía, diálogos y demás que él va a tocar? ¿Cuáles son los énfasis? Entonces fíjense que no es casualidad que 3 demonios o 3 tipos de espíritus inmundos seguidamente hagan esa afirmación y los coloque Marcos de esa forma, y luego los que siguen a partir del capítulo 10 ninguno hable o ninguno diga nada, y que todos esos 3 espíritus inmundos certifiquen o digan: este es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso no es casualidad. Él tiene una meta, él tiene un propósito, y él va a argumentar él va a enfatizar lo que él quiere hacer en cuanto a los personajes, eventos e ideas. Y también podemos decir que el autor, o más bien cuando las personas, para tener un principio de interpretación, lo primero que debemos hacer nosotros es leer el libro. Nosotros debemos leer el libro completo para saber qué es lo que el autor está diciendo y qué es lo que está transmitiendo. Segundo, entonces yo debo identificar cuál es la categoría de ese material, de lo que el autor está haciendo, a qué tipo de libro me estoy enfrentando, y ahí podemos ver lo que ya hablábamos ahorita, si es biográfico, si es histórico, si es lógico, con la carta a los romanos,
la geografía y la cronología que el autor ha colocado. Entonces, nosotros debemos aprender a diferenciar, aprender a conocer tanto la hermenéutica, parte general y parte específica, para saber si yo me encuentro ante un lenguaje figurado, ante algo literal, o qué es lo que yo tengo enfrente. Entonces, por eso es necesario tener estas nociones básicas para poder tener una interpretación. Y eso nos lo da la hermenéutica. Si hablamos de la identificación de la clase material, la estructura, que es el punto que estábamos viendo, lo que hice con Marco es eso. Estábamos mirando la estructura del libro de Marco, cuál es el contenido, qué es lo que Marco estaba haciendo, cuál fue su propósito con eso. Fíjense, ahí está si debe o no contrastar a los personajes, si debe presentar un problema y cómo se soluciona el mismo problema. El desarrollo de material para que lleve a su punto culminante emoción y el drama. ¿Cuál es el punto culminante dentro del libro de Marco en cuanto a la expresión el Hijo de Dios? Punto culminante es cuando el sacerdote le pregunta a Jesús si Él es el Hijo de Dios. Y Jesús afirma y dice, yo soy. ¿Y por qué lo dice ahí? ¿Por qué antes mandaba callar a los espíritus inmundos? ¿Y por qué le decía a los discípulos que no lo mataran? Porque ya a partir de ese momento ya Jesús había sido arrestado y ya iba a morir. Es decir, no iba a haber un impedimento para que Él cumpliera su propósito. Entonces, por eso ahí ante el sacerdote Él declara. Y también, bueno, ahí miramos una tipología del Antiguo Testamento que algún día el Señor permita, la veremos, que es bien interesante y es bien importante porque Jesús hace esa declaración ante el sumo sacerdote. Y ahí nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué ante el sumo sacerdote? Jesús hizo esa declaración. Listo. Entonces, para interpretar las escrituras, entonces ya hablamos de que el intérprete debe tener aspectos gramaticales, debe tener algunos conocimientos al respecto. Ya aquí nosotros debemos volver a lo que vimos en la primaria, para tener claridad de algunos de esos procesos y mirar la cohesión en cada uno en cada etapa que el autor nos va mostrando. Bueno, aquí tenemos principios o observaciones generales. Primero, ¿quién es el autor? Debemos identificar quién es el autor, quién es el que escribe, en qué situación se encuentra, qué dice el autor de sí mismo, si lo expresa dentro de él. Los lectores, ¿quiénes son? A los que Marcos posiblemente les pudo haber escrito, en qué situación se encuentra, qué nos dice de ellos, la circunstancia de por qué escribió el libro, qué pretendió hacer con su escrito, que era lo que buscamos, el Hijo de Dios. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Cuándo se escribió el libro? Ese es un aspecto bien importante en la revelación. Y es por ello que nosotros también, este punto es bien importante porque fíjense, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento algunos aspectos de demonio, los encontramos netamente en los evangelios y en el libro de Hechos. Pero en las cartas nosotros no vamos a encontrar ninguna carta del Nuevo Testamento. Ustedes van a encontrar una confrontación de un demonio con alguna de las personas. Y eso es bien importante. Y es por ello que nosotros debemos saber cuándo se escribió el libro, porque eso nos ayuda a nosotros a mirar la revelación progresiva. Es decir, a medida que la iglesia iba avanzando, a medida que la iglesia iba siendo identificada, no era necesario esos procesos de enfrentar demonios o confrontaciones directas. Por eso es importante saber cuándo se escribió el libro. La geografía, respuestas a las preguntas de observación. ¿Quién? Es algo que nosotros debemos hacer. ¿Quién lo dijo y a quién se lo dijo? Entonces, examinando, mirando, pude mirar y bueno, fíjate, aquí 3 demonios o 3 espíritus inmundos son los que están diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Se pregunta uno, el por qué o el cómo o dónde, en qué situación el autor los coloca, y ahí podemos nosotros entonces ya tener una directriz, ¿verdad? Para ir completando o ir contemplando el texto como un todo. ¿Qué dijo el autor? ¿Cuándo? Ahí miramos la situación y el momento.
dónde, en qué lugar de lo que el autor viene narrando, y la mayoría de esos eventos fueron en Galilea, y Galilea era considerado Galilea de los gentiles. Y ahí miramos entonces que el poder de Dios tiene coherencia con lo que la Biblia viene diciendo, que el poder de Dios es mostrado a los gentiles. ¿Cómo ocurrió el acontecimiento? ¿Cómo lo entendieron los principales autores? Y ahí miramos el por qué y el entonces. Estas preguntas son importantes en cuanto al relato, porque aquí, fíjense, nos preguntamos nosotros cómo se vincula el pasaje con el que le precede y el que le sigue. Esto es bien importante. Y es una pregunta que nosotros debemos hacernos siempre. Es decir, la conexión con otros párrafos o con otros episodios, que era lo que estábamos viendo en Marcos. Marcos lleva una conexión, lleva un hilo conductor de un párrafo a otro, y él va entrelazando y mezclando cada una de las historias para que su relato sea objetivo y sea específico. Está siendo el pasaje utilizado como clave para entender algún cambio dramático en el relato. Y hay varios pasajes que son clave dentro del libro de Marcos. Por ejemplo, cuando los discípulos comprenden que Jesús es el Hijo de Dios, entonces cambia enseguida. Cuando ya Jesús sabe que sus discípulos comprenden que Él es el Hijo de Dios, enseguida les dice, cambia el discurso y comienza a decirle necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día resucite. Antes no les había dicho eso, pero una vez vino la comprensión de que Él es el Hijo de Dios, cambia. Y también cuando él entra, habla con el sacerdote, es otro punto cúlmine dentro del libro de Marcos. Hay movimiento constante en el pasaje entre dos escenas o personajes. También nosotros comenzamos a mirar ese contraste dentro de los pasajes. Por lo menos encontramos dentro del mismo libro la misma escena. Pedro es el que confirma que Él es el Hijo de Dios, pero Pedro tenía una cosmovisión del reino del Antiguo Testamento, que el Mesías venía, pero iba a acabar con todo el mundo e iba a instaurar el reino de Israel, y por eso Pedro se le opone al Señor Jesucristo. Pedro no pensaba o no conocía la otra parte o la primera parte de lo que el Señor venía a hacer. Y aquí tiene el pasaje alguna estructura quiásmica. Bueno, ya eso lo explicaremos en otra etapa o en otra escuela que nosotros demos. ¿De quién se habla? Pregunta, ¿de quién se habla? Esto responde al sujeto. ¿Qué se afirma? El predicado, la predicación de la oración. ¿Cuáles son las circunstancias? Que se mira el complemento circunstancial o situacional. ¿Qué acciones suceden? Eso responde al verbo. O sea, ahí debemos estar mirando cuáles son las repeticiones. Fíjense, palabras repetitivas, ¿cuál? Hijo de Dios. Esa es una palabra repetitiva. Palabras repetitivas, ¿qué? ¿Quién? Y cuando el autor comúnmente en las escrituras comienza a repetir palabras, la alarma nuestra de intérpretes, de exégetas, debe dispararse, porque el autor está diciendo, está clamando, está diciendo, mira, esto que estoy repitiendo es bien importante. Así que nosotros debemos estar atentos a esas repeticiones, a esas comparaciones, a esos contrastes, a esos movimientos que van de lo general a lo específico o viceversa. Y aquí, para ir terminando en esta parte, podemos ver que lo que no se debe hacer. ¿Qué no se debe hacer? Y es algo que, bueno, en un tiempo nosotros lo vimos en una escuela y explicamos estos puntos, principios de interpretación, y es que las personas no deben leer la Biblia siendo guiados por los capítulos y por los versículos. Y ese es un punto bien importante. ¿Por qué es importante? Primero, porque esos capítulos y versículos que tenemos nosotros no fueron inspirados. Eso debe quedar claro. Y lo que hace eso muchas veces es que nos corta, que nosotros podamos ver el panorama completo de la Escritura. Esos capítulos y versículos se ven bien es en los Salmos, que son varios libros. Las secciones se dividen por capítulos y por versículos. Ahí, o en Proverbios, que también son varios temas que Proverbio ataca. Pero en las cartas, en los evangelios y libros narrativos, los versículos y capítulos solamente
y reitero esto, solamente nos sirven para ubicarnos. Es decir, que yo les digo a ustedes, hermanos, busquen Marcos capítulo 3, versículo tanto. Listo. A partir de ahí eso no sirve para más nada. ¿Estamos bien ahí? Eso solamente es para ubicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia de ese método y de esa forma, no podemos ver el contexto con claridad. Y el ejemplo, bueno, siempre lo doy con esto, Mateo capítulo 5, versículo 1, cuando nos hablan y nos dicen el sermón del monte, nosotros decimos, muchos, por lo menos yo pensaba antes así, que el sermón del monte eran solamente las bienaventuranzas. Y muchos tenemos sermón del monte y pensamos es en las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas solamente es versículo del 2, creo que es versículo 2 hasta el versículo 14. Pero el sermón del monte abarca una ascensión más grande. Y pueden mirarlo. Mateo capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte. Fíjense que nos está dando un lugar, nos está dando una situación. Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Sermón del monte entonces fue dado a los discípulos. ¿Dónde? En un monte. Y miren lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Fíjense que toda la sección del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 8 de Mateo, toda esa sección es el sermón del monte. Entonces los versículos y capítulos sirven solamente para ubicarnos. De ahí no sirven para más nada. Y es un error leerlo por capítulo, es decir, que entonces como vemos el capítulo 5, entonces capítulo 6, entonces pensamos que el capítulo 5 y el capítulo 6 no tienen una relación. Pensamos solamente que el todo es del capítulo 5, versículo 1 hasta donde termine. Y eso es un error. Y eso es lo que ha traído fallas en la interpretación y ha traído fallas en la forma de ver las escrituras. Acuérdense que Lucas, Mateo, Juan, Pedro y los demás, ellos escribieron un libro completo, un libro que lleva coherencia, cohesión, que tiene propósito y que tiene argumentos. Y en esa misma línea de interpretación, las personas deben de dejar de leer la Biblia por los títulos, ojo con esto, los títulos que traen las diferentes versiones. Eso también oscurece. Eso muchas veces impide que tengamos una interpretación correcta de las escrituras. Esos títulos que traen las diferentes versiones no son inspirados. Eso no es inspirado. Esos títulos fueron colocados como guía para que nosotros pudiésemos guiarnos, o más bien para que tuviésemos saber de qué está tratando, cuál es el tema, el punto. Por lo menos el endemoniado de Gadara. O sea, uno sabe que ahí esa sección va a hablar del endemoniado de Gadara, pero no podemos desconectar esa sección con todo el texto. Miren lo que acabamos de ver. Marcos está mostrando que 3 espíritus inmundos vienen declarando o respondiendo a la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es? Y los demonios dicen, Él es el Hijo de Dios. Él es el Santo de Dios. Fíjense lo que viene haciendo Marcos. Que Él dice que Él es el Hijo de Dios, el Padre dice que Él es el Hijo de Dios, y los demonios afirman quién es el Hijo de Dios. Eso es lo que está haciendo Marcos en su libro. Luego los discípulos responden, y luego el mismo Señor Jesús responde que Él es el Hijo de Dios. Fíjense que las preguntas van guiando el texto, y la meta y el propósito que Marcos está teniendo. Entonces, si separamos los títulos, perdemos de disfrutar una buena interpretación. Y quiero hacerlo con un texto muy conocido. Juan capítulo 3, el texto, uno de los textos más famosos y que todos conocemos. La Biblia Reina Valera dice en su título, de tal manera amó Dios al mundo. Y es un texto muy conocido por nosotros, ¿verdad?
De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando tenemos ese texto y no lo miramos en su contexto, porque ya el título nos bloquea, porque acuérdense que el título está antes del versículo 16. Es decir, capítulo 3, verso 16, viene el título y a partir de ahí corre el 16. Entonces, los títulos, ¿qué ha hecho el título? El título me bloqueó, porque el título me está diciendo que a partir de ahí es otra sección o otro tema. ¿Sí me estoy dando a comprender, hermanos? Entonces el título me está bloqueando, porque no lo estoy viendo como debo verlo, que es solamente una guía. Listo. Cuando miramos el texto en su contexto, vemos que Jesús le está diciendo eso a un fariseo, a Nicodemo. Es a Nicodemo a quien Jesús le está diciendo que Dios ahora ama a todo el mundo. Y eso nos ayuda con la interpretación, porque es uno de los principales de los fariseos que se acerca a Jesús y tiene una charla con Jesús, una conversación con Jesús. Y en ese contexto, y ahí miramos el contexto en el que Juan está transmitiendo mundo, en el contexto de un judío, solamente la salvación era ¿para quién? Para los judíos. Pero ahora Jesús le está diciendo que Dios ha amado al mundo. Y Jesús no quiso decir o no está diciendo que Dios ama a todo el mundo en referencia a todas las personas que habitan el mundo, sino que ama al mundo, es decir, que ya la salvación sale de Israel para todas las naciones, como ya se lo había profetizado Abraham. Fíjense que eso nos bloquea y no nos permite tener una buena interpretación. Y se lo dice Jesús a ¿quién? A Nicodemo. Entonces, mis hermanos, con estos principios, quiero que ahora que vayamos a analizar los textos y que vayamos a analizar en la próxima clase, cada uno de esos textos vamos a hacer esto. Es decir, vamos a mirar su contexto, vamos a mirar un antes, un después y vamos a hacer el análisis de cada uno de esos textos, para que el texto nos arroje luz por sí mismo, y evitemos nosotros caer en una práctica que está en contra de las Escrituras y de la palabra de Dios. Porque nosotros lo que debemos preguntarnos es ¿qué dice la Biblia? Sí, buena pregunta, pero ¿qué dice la Biblia en su contexto? En el propósito de cada autor y después que dice la Biblia en su, por decir un nombre, su macro contexto. Es decir, que dice la Biblia en relación con todas las Escrituras. Porque la Biblia es un solo libro porque tiene un solo autor que es el Padre. Entonces, mis hermanos, estos puntos es para que llamar primero una reflexión, segundo, para que comencemos a examinar las Escrituras, detallar, mirar los detalles, la trama. ¿Ustedes se acuerdan de la trama? Cuando nosotros vimos la trama en primaria, el bachillerato. Bueno, yo no recuerdo. Sí se acuerdan de la trama, que cada autor tiene una trama, ¿verdad? Y esa trama hay que buscarla. Ustedes tienen que analizar la trama. ¿Cuál es la trama del autor? No quiten, porque está en el capítulo 15 de Lucas, entonces en el capítulo 8 yo lo voy a desconectar. Eso es otra sesión. No, señor. Es un solo libro, un solo tema que él va a ir desarrollando a través de diferentes situaciones e hilos conductores. Listo, mis hermanos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces creo que con esto quedamos preparados para la próxima clase examinar los textos que hacen referencia a la guerra espiritual. Y ahí miraremos entonces si lo del men está mal o no. Listo. Con esto terminamos, hermanos. Preguntas, dudas, aclaraciones, aporte. Sí, alguien me preguntó que las diapositivas estaban cargadas. Lo que pasa es que no estoy haciendo diapositivas como ayuda audiovisual, sino que estoy haciendo es un material. Entonces ya lo estoy arreglando y efectivamente se los voy a ir enviando a todos. Así es. Pastor,
En la práctica del MEN hemos visto que cuando se va a hacer una sanidad, una liberación, o una sanidad física más bien, vemos de que cuando no ocurre, entonces algunos pastores se libran y dicen, es que no tuvo fe. Entonces hay que seguir orando para que se vaya dando progresivamente. ¿Qué relación tiene esta pregunta, para que usted nos haga el favor, nos explique, con Marcos, ahora que está hablando con Marcos capítulo 8, en relación de que hay una mala interpretación con el ciego? Recuerde que en el capítulo 8 hay un ciego que es sanado físicamente, y hay una relación. Lo que Marcos está haciendo es que va a comparar la ceguera física con la ceguera espiritual que tenían los apóstoles, los discípulos, cómo Marcos lo relaciona con esto, y que ellos no entendían lo que se veía dentro del entorno con los fariseos, que antes, ahí mismo en el capítulo 8, que les dice que la levadura, que se cuiden de esa levadura, y ellos piensan que es la levadura del pan. Entonces, por favor, para que le explique a la iglesia la relación que tiene y que Marco nos quiere decir con esto, y por qué en el MEN, cuando malinterpretan esta situación, lo relacionan, lo sacan de contexto. Y es que el punto clave es ese, es decir, la fe, la incredulidad juegan un papel importante dentro del libro de Marcos. Si el Señor Jesús quisiese, a través de milagros, de sacar demonios y hacer tantas señales que las personas se convirtiesen, Él lo hubiese hecho. Es más, Él lo hizo, y vemos que eso, en un sentido, no sirvió para que las personas se convirtiesen o llegasen al Evangelio. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito más allá de lo que cualquier milagro podía hacer, y es la salvación. Por eso es que cuando Él ya ve que sus discípulos, hay una declaración de parte de Pedro, y que fue revelada por el Espíritu de Dios, que Él es el Mesías, Él dice, bueno, ahora sí, como quien dice, ahora sí estamos dispuestos, y a ustedes están claros en este aspecto, vamos, voy a morir. Entonces, el proceso de identificación, o el propósito de Marco en la declaración del Hijo de Dios, es porque todos aquellos que vayan y vean al Hijo de Dios con su esplendor y gran gloria, tiene que ser a través de la fe. Y la fe fue un papel importante dentro del libro de Marcos. Tiene propósitos de importancia el libro de Marcos. La fe. Pero no una fe llevada por milagros. No es una fe llevada por milagros. Es lo que Marcos está mostrando. Que los milagros en ese sentido, es más, el Señor Jesús le preguntan, creo en el capítulo 9, están pidiendo señales, y Él le dice, esta generación pecadora, incrédula, no va a tener señal. Listo, mi hermano, pregunta, aportes. Bueno, vamos a orar y terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a acercarnos a tu palabra, confiar en tu palabra, depositar nuestra confianza en ella, Señor, a deleitarnos, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, Señor, a mirar cada detalle, repetición, palabra, Señor, que encontremos cada estructura, Dios bueno, a mirar el propósito que tenía el autor, Señor, para colocar de tantos milagros, como dice Juan, de tantas cosas, Señor, que hiciste, cada uno escogió y seleccionó, Señor, para escribir el libro que escribió, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por los escritos que nos has dejado, porque con ellos, Señor, podemos comprender con exactitud, Señor, que tú controlas todas las cosas y que eres bueno para siempre. Amén. Bendiciones, mis hermanos.